Bueno, vamos a ir a nuestro siguiente tema. Porque a la hora de gastar, el Parlamento saca doble cheque. Fíjese que hasta 2,6 millones de pesos en un mes gastaron senadores en telefonía el año pasado. De acuerdo a la información obtenida por Transparencia, algunos llegaron a tener, escúcheme bien, 14 líneas, con un gasto PIC de 2,6 millones en un mes. Mensualmente a los senadores se les asignan 7,9 millones que se pueden distribuir arbitrariamente entre 24 tipos de gastos operacionales, como vehículos, oficinas, comunicaciones, actividades territoriales, etc. Pero la telefonía celular está dentro de los 5 recursos que más consumen. Todo esto está regulado por las normas del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. Para conocer este tema, le agradecemos a Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Gusto saludar. Igualmente. Oiga, hablan harto, parece, los parlamentarios, ¿eh? Le dan duro el teléfono. Navegan mucho por internet, porque ahí está todo metido. Sí, claro. Pero a ver, Marcelo, está bien, no hay nada que está fuera de la ley. Son recursos que están asignados para las actividades de los parlamentarios. Pero no sé, pues llegar a gastar 7,3 millones en un mes no es mucho. Sí, no sé si en un mes, pero porque mirando lo que dicen, el máximo como del mes era como 2,5 millones, 2,6 millones, que sigue siendo alto. Pero bueno, pero eso no es el gasto personal del senador, digamos, es el gasto de su oficina, de su equipo en internet, en telefonía celular y todo ese paquete. Habría que compararlo con algo para saber si es un gasto alto. Me gustaría compararlo con un ministerio, por ejemplo, con el gabinete del ministro de Obras Públicas, de las culturas, de cualquier de nacionales, de cualquier ministerio, para saber si efectivamente entre todos los asesores de los ministros, los equipos, los secretarios, la gente que le organiza las actividades, qué sé yo, el gasto es muy distinto, digamos. Mira, hay una cosa que creo que es bien valiosa y que nosotros perdemos de vista porque nos enteramos de esto, que es el hecho de que nos enteremos de esto. ¿Ya? En otros países, sencillamente, no tenemos idea de lo que gasta un parlamentario, ni un ministro, ni ninguna autoridad pública. Hay nociones generales, digamos, nosotros tenemos día a día, gasto por gasto, podemos conocer no solo los gastos, sino que muchos otros hechos o actividades o resoluciones de la autoridad pública, y permite tener este tipo de conversaciones y saber si es mucha plata o poca plata, digamos. Sí. Ahora, Marcelo, perdón, estos fondos son aparte del sueldo que reciben los parlamentarios. Los parlamentarios reciben un sueldo, una dieta, se llama en su caso, y además reciben una serie de asignaciones para desempeñar su cargo. Las asignaciones para mantener la oficina en Valparaíso, en la región que representan, la gente que trabaja en esa oficina, la gente que sale a terreno, etcétera. Todo eso son asignaciones parlamentarias. Entonces, todas las remuneraciones de sus trabajadores, de su equipo, los gastos que rogan ellos, incluidos los de comunicación, los de telefonía, los de benzina, los de alimentación, cuando es el caso, etcétera, está todo metido en ese paquete de asignaciones parlamentarias, que es un poquito no de libre disposición en el sentido de que lo pueden gastar lo que quieran, sino que es de libre disposición en el sentido de que ellos asignan más plata a benzina, por ejemplo, claro, y menos plata a celulares, y así, porque es un monto determinado, que no es fijo, no es igual para todos. Los parlamentarios va variando de acuerdo a la región que representan y el costo que significa mantener, por ejemplo, una oficina en Aysén y estar viajando a Puerto Saavedra, digamos, sí, que es muy distinto de mantener una oficina en Santiago Centro e ir a Puente Alto. Claro, ahora, Marcelo, estamos hablando de que esto es legal, digamos, o sea, está asignado dentro de los presupuestos, pero que ellos además, ¿no habrá un error en la ley, digo, de que sea arbitrario cómo ellos distribuyen esas asignaciones? No, es que yo creo que si se resolviera a priori, se malgastarían muchos recursos innecesarios, digamos, porque
que es mejor que ellos mismos en el ejercicio de su función saben a qué quieren priorizar. Hay parlamentarios que no van a terreno, porque son parlamentarios que muy conocidos, que están enfocados en los temas de comunicaciones y en eso no invierten y lo gastan en otras cosas. Y otros parlamentarios están muchísimo en terreno, sobre todo parlamentarios de zonas de regiones que son muy extendidas, tienen otro tipo de gasto, otro tipo de dinámica parlamentaria. Claro, cuando llegan al paraíso todos básicamente hacen lo mismo. Eso no varía en realidad, pero sí varía cómo interactúan con las circunscripciones que representan. Claro, estamos conversando con Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia. De todas formas, nos deja llamar la atención pensando en las familias promedio, y uno llega a decir, pero a ver, efectivamente, y uno espera y anhela que el uso, por decir, del tema de la telefonía celular sea precisamente para trabajar y no para otras cosas, pero nadie fiscaliza, nadie controla, porque eso está dentro del marco de la ley de lo que ellos pueden utilizar o gastar. No, claro, pues, ¿a quién llamaron? Si era una llamada familiar, una llamada personal, o si navegaron en internet viendo redes sociales que no tienen relación con el desempeño de sus funciones, estuvieron viendo películas en Netflix. Eso no hay ningún control de eso, digamos, y la verdad es que es muy difícil tenerlo, yo creo. Y no me imagino cómo podría darse ese control. Habría que inmiscuirse en cuestiones muy de detalle, que siempre además van a estar sujetos a una opinión, digamos, porque bueno, quizá una película en Netflix es relevante por alguna razón política y efectivamente puede llegar a ser así. Entonces, pero habría que ver, digamos, en vez de esos números más altos, ver el promedio. En realidad, cuánto se gastó en promedio en ese tipo de materias de acuerdo a los equipos que tenían, etcétera, y compararlo con algo, compararlo con los equipos de los ministros, compararlo con los equipos de alcaldías grandes, de municipios grandes, compararlo con gobernadores regionales y los gastos que tienen en celulares, no el personal, digamos. No hay que imaginarse que el celular que tiene en la mano, sino que es todo lo que gira en torno a ese gobernador regional que tiene celular, él tiene una tablet conectada a internet, tiene el computador en su oficina conectado a internet, tiene un periodista que está al lado, que está también con un celular, seguramente con una tablet también, y tiene equipos que están funcionando de la misma manera. Entonces, yo no sería tan drástico en los juicios de saber si se gastó mucho o poco. Habría que tener una referencia de lo que están gastando otros para saber si efectivamente hubo un exceso. Aquí, afortunadamente, los mecanismos de transparencia permiten saber esto, compararlo entre todos los parlamentarios, saber exactamente cada uno cuántos celulares tiene y a qué los dedica, y efectivamente hay un cierto control en sí mismo. Quizás el próximo año este parlamentario no va a querer estar en el top one, digamos, de lo que más gastaron en celulares. Pero Marcelo, te pongo un ejemplo. Un parlamentario tiene 14 líneas. ¿Para qué? Habría que preguntar, exacto, quizás son muchas, pero quizás tiene algún sentido. Es como abusivo el número. O sea, insisto, no hay nada fuera de la norma, nada fuera de la ley, porque existe esto. Pero uno llega a decir, desde el sentido común, desde el criterio, ellos son servidores públicos. ¿Necesita un parlamentario 14 líneas? Quizás tiene razón, probablemente no. Habría que ver cuántas líneas hay en el Ministerio de Cultura, por ejemplo. El ministro del gabinete la ministra de Cultura, ¿cuántas líneas telefónicas hay? Habría que compararlo quizás con eso, o con el ministro, como te decía, de Bienes Nacionales. Pero, Marcelo, entonces, ¿cuántos son los equipos promedio de un parlamentario? ¿Cuánto es, digamos, el núcleo más duro de un parlamentario? ¿Cuánto será un equipo? ¿5 o 6 personas? Eso varía muchísimo. Eso puede variar muchísimo. Perfecto, claro. pero para sacar un promedio. 10 personas pueden llegar pongámosle un tope de 10. Pongámosle un tope de 10. Ya, pero 14. Ya, suponiendo que este parlamentario tiene una línea por, a lo mejor, un asesor o por parte de su equipo. Pero 14, uno dice... Sí, pero acuérdate que son líneas, las tablets hoy día está conectada a internet y tiene un chip. En fondo son 14 chips, digamos. No, sí, está bien, pero, no sé, son cifras que igual golpean a la gente, Marcelo. Sí, son un exceso, puede ser mucho, pero yo no sé si ahí hay un abuso. Habría que ver efectivamente dónde están esas líneas y se están dedicando a su labor, porque además, acuérdate, lo que conversábamos al comienzo, son dineros que el parlamentario asignan en énfasis que le da, digamos.
si prefieren más líneas telefónicas, porque van a ser muchas más actividades donde tienen que estar conectados, digamos, o son gente que está todo el día en terreno, cuestión que en ciertas circunscripciones es muy común. No están en una oficina centralizada, están repartidos en distintas comunas, y eso necesita estar conectado, necesita hacer reuniones en línea, necesita una serie de cosas. No lo encuentro tan descabellado, digamos. En una región, piensa tú, como Aysén, como Magallanes, como Antofagasta. Ya, pero ahí uno lo puede entender desde los viajes. Lo puede entender, claro, desde los viajes, porque tienen que hacer territorio. Siquiera el senador, digamos, estoy hablando como de su equipo. No, sí que entiendo. Por eso. Pero también, claro, la figura emblemática acá es el parlamentario elegido en forma popular. Independiente que tiene que tener su equipo y que... Perfecto, si eso nadie lo cuestiona. Y uno puede entender a aquellos parlamentarios que son de zonas o regiones más extremas, que tengan que hacer cada cierto tiempo los viajes, porque las visitas territoriales, etc. Se entiende. Pero yo e insisto, y un poco lo que comenta la gente también acá, el sentido común, el servidor público, porque son servidores públicos, elegidos por la gente. No debería haber un criterio de mayor razonabilidad en cuanto a decir, ok, tengo estos recursos que son legales, porque son legales, están dentro de lo que significa la ley, pero le voy a dar una buena utilización. ¿Se entiende un poco la idea, Marcelo? Voy al criterio, a eso apunto, a tener criterio. Porque no necesariamente si yo tengo 10, que me los da la ley, tengo que gastar los 10. Eso totalmente. Creo que hay un criterio de austeridad, de tratar de utilizar los menores recursos públicos posibles siempre. Y en ese sentido, claro, si se pueden ahorrar una línea, eso debieran hacerlo, digamos, de todas formas. No se trata de gastar, porque tenga asignados los recursos, tengo que gastarlos todos, digamos. ¿No? A eso voy. Ese es el espíritu. Cuando se trata de este tipo de gasto, de gasto corriente. Claro, porque uno ve también lo que... Está bien, gastan en benzina, porque se trasladan al Congreso, muchos de ellos viven acá en Santiago y obviamente tienen que viajan por el día. Perfecto, son todos gastos que uno los comprende, que son parte de la labor parlamentaria. Pero si tengo asignado 10, ¿por qué tengo que obligarme a gastar los 10? Porque soy un servidor público. Sí, ahí hay un incentivo bien perverso, porque además tienen el miedo... No en el mundo parlamentario, pero fuera, sobre todo en el mundo como del Estado, de la administración del Estado, de que si uno gasta los recursos que me asignaron un año, me los quitan al año siguiente. Y eso sí pasa, digamos, en un ministerio, básicamente en la administración del Estado en general. No pasa en los parlamentarios, pero yo creo que está metido eso en la cabeza de muchos, de que recurso que no es gastado, recurso que es perdido. Claro. Y no debería ser así, digamos, hay un sentido perverso ahí. Exacto. Claro, los recursos que no se gastan y que se quitan, y que realmente son una señal negativa, son los recursos pensados en inversión, digamos, los gastos, la plata que yo tenía para construir puentes, caminos, casas. Si me sobra plata, o para gastar en educación, por ejemplo, si me sobra plata, en realidad estoy haciendo algo bien mal. Pero no en este otro caso, que son gastos corrientes de administración y de sustentación de oficinas, digamos. Perfecto. Y ahí debería haber una suerte mirada de austeridad permanente. Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, gracias por este tiempo con la radio. Fue un gusto, que esté muy bien. Igualmente, un abrazo.